y lo hacemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 2, y luego lo hacemos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Vive Cristo para siempre. Libro del apóstol San Pablo a los romanos, o carta. Vive Jesús para siempre. Romanos capítulo 3. Vamos a leer también el 1 y el 2. Y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Medite en la expresión, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y luego lo hacemos en 2 Timoteo capítulo 4 y leemos también el 1 y el 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, por concederme esta bondad, privilegio de dirigirme a esta maravillosa congregación, que no es mía, que es tuya, que la compraste, que la reuniste, que la sostienes y la tienes en esta ciudad. Que tu palabra los bendiga y los haga crecer, y que tu palabra les entregue las herramientas y todo aquello por lo cual hoy disfrutan de tu presencia. Quiero que tu palabra también llegue a través de esta plataforma digital, y que también bendiga y que también haga lo que solo tu palabra puede hacer, y por todo lo que hagas te damos la gloria. Amén. Vive Cristo para siempre. Estaré desarrollando este mensaje que lo he intitulado El precio y el deber. Al Señor sea la gloria. Cuando nosotros hablamos de precio, estamos hablando de algo que todos conocemos muy bien, porque todos los productos que encontramos, sean supermercados, almacenes de cadena, talleres o cualquier otro lugar, todo lo que allí hay tiene un precio. Si va a comprar una casa, tiene un precio. Y dependiendo la casa y dependiendo el lugar, así será el precio. Si usted quiere una casa debajo del puente, la puede conseguir barata. Pero si usted quiere una casa en un estrato 5, le puede costar un poco más. De la misma manera con los productos, cada producto tendrá su precio de acuerdo a la calidad. Eso lo sabemos todos. Deber. La palabra deber es una palabra que también es muy conocida por nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, el deber de alimentarnos. Alimentarse no es una obligación, pero sí es un deber. Tenemos el deber de tener una presentación adecuada.
no es una obligación tampoco. Podemos andar con los pantalones rotos si queremos, pero es un deber que nos esforcemos para que nuestra presentación personal sea lo más acorde posible con lo que pensamos, decimos y creemos. Al Señor sea la gloria. No tenemos entonces ningún problema cuando hablamos de precio y cuando hablamos de deber. No estamos hablando de deberle plata a la gente, sino del deber de pagar lo que se le debe a la gente. Al Señor sea la gloria. Entrando entonces en materia, debemos de decir también que el mensaje va dirigido a dos pueblos. En primer lugar, este mensaje va dirigido a la congregación de Israel. Y este mensaje va dirigido a la congregación de la carrera séptima, número 1335, en la ciudad de Cartago Valle, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, valga la redundancia, vive Jesús para siempre. Muy bien. El pasaje de Romanos capítulo 3, específicamente el verso 2, si usted lo vuelve a leer conmigo, dice lo siguiente: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí quiero que tengamos un poco de paciencia. El apóstol San Pablo está diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo relevante, y lo es. Es un pueblo importante, y lo es. Es un pueblo que ha sobrevivido a lo largo de la historia, y que eso es bastante decir, porque imperios poderosísimos en el pasado, como el asirio, como el mismo imperio romano, como los mismos imperios que usted conoce, como el imperio otomano y otros muchos imperios más, lograron desaparecer con todo y ser extremadamente poderosos, pero el pueblo de Israel se mantiene hasta el día de hoy. El apóstol San Pablo dice que a ese pueblo, que a esa congregación, Dios le confió su palabra. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a presentarles. Porque cuando hablamos de confiarle algo a alguien, es porque creemos que ese alguien es muy importante para nosotros. Cuando usted le confía un secreto a un amigo, ¿qué usted espera? Usted espera que su amigo le mantenga el secreto. Pero su amigo no puede mantenerle el secreto cuando usted se lo ha contado a 1000 amigos. Ahí sí queda muy difícil. Porque entre esos 1000 amigos, alguno puede sufrir alabado el nombre del Señor, del deseo de conversar. Algunas veces he oído quejas. Es que un día le hice un comentario al pastor y 3 meses después se supo ese comentario. Antes de decir ese comentario, mejor diga:
a cuántas personas se lo comenté antes de comentárselo a mi pastor. Y se va a dar cuenta que el juego toma otro giro. Vive Jesús para siempre. Dios le confió a la congregación de Israel su palabra. ¿Lo dice o no lo dice Romanos 3:2? Dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué hace entonces Dios? Dios agarra la palabra toda, revelada, toda, el Antiguo Testamento, y se lo entrega a una congregación y les dice, todo lo que yo he hablado, todo lo que yo he escrito, se lo pongo en las manos de ustedes. ¿Por qué? Porque yo aprendí a confiar en ustedes como congregación. Es ahí donde surge la palabra, el precio. Vive Jesús para siempre. Porque ahora la congregación de Israel no solo le habían confiado la palabra de Dios, que conlleva un sinnúmero de cosas, como por ejemplo, número 1, preservarla en el tiempo. ¿Sabe lo que dije? Preservarla en el tiempo. 2, no permitir que se altere desde ningún solo punto de vista. Vive Jesús para siempre. Y eso, preservarla y hacer que no se adultere, tiene un precio alto. Y es el que vamos a mirar a continuación. Pablo usa la palabra confiada. Y la palabra confiada en el griego sería pisteu. Pisteuo sería la palabra para confiada en el griego. Y esto implica encargo sagrado. Entonces Dios a Israel le confió la palabra, que no es otra cosa que un encargo sagrado. Y les encargó la responsabilidad no simple de tenerla. Los únicos que Dios eligió para que tuvieran la palabra de Dios fue al pueblo de Israel. ¿Lo sabía usted? Posiblemente no, posiblemente sí. Ahora bien, el hecho de que a Israel Dios le hubiera concedido el privilegio que acabamos de decir, de confiarle la palabra, desde ningún punto de vista está diciendo que Israel es el dueño de la palabra. Israel no es el dueño de la palabra, pero sí es el depositario de ella. A ellos se las colocaron en sus manos. Yo pregunto, ¿hasta aquí queda claro? Muy bien. Alabanzas al que vive para siempre. Cuando hablamos de confiarle la palabra, estamos hablando la ley de Moisés, estamos hablando los profetas y estamos hablando los escritos, como los salmos. Vive Cristo para siempre. Esa revelación escrita, Dios la colocó directamente en las manos de la congregación de Israel. Veamos un pasaje bíblico, Deuteronomio capítulo 4. Muy importante. Libro de Deuteronomios capítulo 4.
Y luego vamos a mirar desde el verso 5 hasta el 8. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra vida, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuche con cuidado, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vive Cristo para siempre. Entonces, toda la revelación o la palabra revelada, Dios se la encargó a la congregación de Israel. Cristo vive para siempre. Bien. En el libro de Romanos, capítulo 15 y verso 4, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. No solo para la edificación del pueblo de Israel, sino también para la edificación de todos aquellos con los cuales Dios tiene un propósito claro y definido. Alabanzas al que vive para siempre. Hemos visto que a lo largo de ese tiempo en el que Dios les encomendó la palabra hasta el día de hoy, la congregación de Israel ha tenido que pagar un precio extremadamente alto. Y los que se han preocupado por investigar se han dado cuenta que el hecho de haber recibido la encomienda de tener y preservar la palabra de Dios les ha traído enemigos por todas partes. Casi todo el mundo conocido es enemigo de la congregación de Israel. Desde ser utilizados como de proverbio hasta ser perseguidos a la muerte, a la hoguera, por tener y guardar la palabra de Dios. La historia cuenta que ese pueblo ha vivido las más grandes persecuciones, como por ejemplo las persecuciones del Imperio Romano.
El Imperio Romano ha perseguido a la congregación de Israel como usted no se lo imagina. Eso sin nombrar las persecuciones que ese pueblo ha tenido por parte de otros hijos que tuvo Abraham. Con Agar tuvo a Ismael. De Ismael se levantó una generación que hasta el día de hoy aflige y persigue a Israel. Del mismo Lot, que tuvo el pecado de incesto con sus dos hijas, se levantaron también dos naciones que al día de hoy son enemigos de la congregación de Israel. Y no solo eso, los hijos que Abraham tuvo también con una mujer llamada Setura. Con todo respeto, lo que hoy se conoce como todo el pueblo árabe son enemigos de la congregación de Israel. Todo porque esa congregación ha sido depositaria de la palabra de Dios. Y porque Dios a ellos les ha confiado su preciosa palabra. Maravilloso el nombre del Señor. Bien, ante esta situación, Israel nunca ha defraudado a Dios. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 1948 estuvieron sin nación. Estuvieron sin tener la oportunidad de existir como existen y han existido todos los demás pueblos. Sin embargo, en el 1948 emerge nuevamente como nación y desde entonces se estableció para nunca más volver a ser destruida. Si hoy Dios tuviera la oportunidad de pararse frente a la congregación de Israel y decirles: ustedes guardaron, preservaron mi palabra tal como mi confianza me hizo entender que la podía colocar en ustedes, atérrese. Ellos pueden levantar la cabeza y decir: sí, Señor. Con la ayuda suya lo hemos logrado. Y hoy todo el mundo entero puede disfrutar de tener la palabra de Dios porque nosotros no le hemos fallado. Porque nosotros entendimos que lo que usted colocó en nuestras manos era nuestro deber, guardarla y preservarla aún a expensas de nuestra propia vida. Y eso sin hablar de la persecución por parte de Hitler, que logró asesinar más de 6 millones de judíos. Y la única razón, porque querían exterminar de la tierra a los guardadores de la palabra de Dios. Todo el mundo se unió contra ese pueblo. Hubieron personas como Voltaire, por ejemplo, le dijo un día al mundo entero: esa congregación de Israel debiera no existir, pero no sabemos por qué existe hasta el día de hoy. Y otros personajes importantes han utilizado la palabra verbal
y la palabra escrita para denigrar y querer deshacerse de ese pueblo que no lo han podido lograr. Israel es tan importante para Dios como fue tan importante para Israel ser depositario de tener la verdadera y santa palabra de Dios. Ahora bien, el precio que han pagado ha sido muy alto. Es un precio extremadamente alto. Pero ellos pueden decir, hemos cumplido. Pero ahora viene la otra palabra y es el deber. ¿Sabía usted que el deber ya no le pertenece a la congregación de Israel? A ellos les pertenece el precio por tenerla, retenerla y guardarla, y lo han cumplido. Pero resulta que ahora el Espíritu Santo en 2 Timoteo capítulo 4 y en el verso 1 y 2 se queda mirando a esta congregación que tenemos delante de nosotros. Se nos queda mirando a mí y nos dice, te encarezco. Alabado el nombre del Señor. A Israel le encargaron la palabra y cumplió. Pero hoy a la iglesia el Señor nos dice el deber de contarle al mundo todo lo que esa palabra que fue confiada a Israel para que la guardara. Son ustedes los que tienen el deber de decirle al mundo entero qué dice esa palabra. Dele la gloria a Dios, hermano. Te encarezco delante de Dios y te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya el Señor no está frente a Israel para decirles, los elegí para confiarles mi palabra, para que la preserven, para que la guarden y para que no la dejen contaminar. Y lo lograron. Sino que ahora se para frente a nosotros y nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, que juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué pueblo tiene el deber de preservarla y cuidarla? Dígamelo. Israel. ¿Qué pueblo tiene hoy la responsabilidad de decirle al mundo lo que dice esa palabra? A ver, señorita, no es tiempo para tocar orejas, es para levantar la mano y decir, yo, pastor, yo tengo el deber, yo tengo la responsabilidad de decirle al mundo ¿qué dice esa palabra? Que Israel preservó, que Israel guardó, que Israel dio la vida para no dejársela quitar. Y que pueden levantar su mirada y decirle a Dios, hemos cumplido. Es cierto que fue duro, es cierto que no fue fácil, pero usted nos ayudó, hemos cumplido. Ahora yo le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿cumple usted con predicar la palabra? Ay, no, pastor, cumpla usted. Usted es el responsable, pastor. ¿Quién es el responsable? El responsable es toda
esta congregación. ¿Sabe usted que la única razón por la cual no vemos el doble aquí es porque usted no predica? Es porque usted no habla del amor de Dios. Si usted y yo habláramos la palabra de Dios durante lo que falta de este mes, la segunda platea se llenaría. Se llenaría tan solo si comenzáramos hoy a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Alabanza al que vive para siempre. ¿Por qué cree usted que la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo? A ver, hermanos, antes de que se me duerman, porque en el tribunal de Cristo, lo primerito que Jesús nos va a preguntar es: ¿a cuántas personas le hablaste de mi amor? ¿A cuántas personas le dijiste que yo di mi vida por ellos? ¿A cuántas personas les dijiste que esa palabra que yo le confié a Israel, que Israel preservó, que Israel cuidó al precio de su propia vida, para que hoy tú la tengas en tus manos? A ver, levanten la mano los que tienen Biblia, para que esa Biblia llegara a las manos suyas. Han muerto miles y millones del pueblo judío. ¿Y cómo es posible que si miles y si millones han muerto para que yo tenga este libro hoy en mis manos, y cuando a mí el Señor me dice que predique la palabra, que predique ese libro, que le hable de ese libro al mundo, qué cuenta le vamos a dar hoy como iglesia? Pero ustedes dijeron, el pastor dijo que nos quedáramos todos. Seguro es que nos va a ministrar bendición. Les estoy ministrando bendición. Seguro el pastor nos va a contar una historia que nos va a traer alegría. Les estoy contando una historia que les está trayendo alegría. Porque una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa lo que usted crea. ¿Quiere que le diga una cosa? Siempre hemos juzgado a los que están afuera como los incrédulos. Siempre hemos juzgado a los que están afuera como los que no tienen amor. Siempre hemos juzgado a los que están afuera como los que no tienen misericordia. Pero ¿sabía usted que cuando usted y yo no le hablamos del amor de Dios a alguien, sepa usted que es porque somos incrédulos, es porque no tenemos amor y es porque no tenemos misericordia? La respuesta es sí, señores. ¿Sabe por qué? Porque ustedes miran para acá y dicen: ahí está nuestro predicador. No se coma ese cuento tan entero, porque yo me quedo mirando para allá y digo yo: ahí están todos los predicadores que Cartago necesita. Ahí están todos los predicadores que este municipio necesita. Este municipio necesita predicadores, y los predicadores están sentados allí comiendo y engordando, alimentándose y creciendo y alimentando la incredulidad. Pero si hoy yo me parara frente a usted y le dijera: tú eres un predicador del evangelio, y usted: ¿cómo dijo, pastor? Oigan a mi tío. ¿Y eso con qué se come, pastor? O como dice el hermano Gersa: ¿eso qué vivifica? Al que vive sea la gloria. Porque usted no es capaz de creer que usted es un predicador. Usted no lo cree. Y mi pregunta es: ¿por qué no lo cree? Porque usted es un incrédulo. Yo pregunto, cuando lleguemos toditos uno por uno ante el tribunal de Cristo y Él nos pregunte: a ver, hábleme de cuántos le hablaste de mí. Señor, yo no. Pregúntele a mi pastor, él es mi representante.
¿Vive Jesús para siempre? ¿Sí sabe que es duro? Que Dios le crea a uno, pero que uno no le crea a Dios. Dios cree que la iglesia puede. Y si Dios le encargó a Israel la encomienda, era porque Dios creía que Israel la podía tener. Y si Dios le confió a la iglesia que prediquemos la palabra, es porque Dios sabe que usted y yo lo podemos hacer. Yo le pregunto a todas las mujeres casadas, ¿dónde está su marido? Que no lo veo aquí por ninguna parte. Ay, no, pastor, es que él es muy duro. Su esposo no es ninguna persona dura ni tampoco es mala. Su esposo le hace falta una predicadora como usted que le diga que hay un Cristo que lo ama y que quiere perdonarlo y salvarlo, así como la salvó y la perdonó a usted. No, él sabe, pastor. Cometa esa carreta. Si su esposo no está aquí, usted es la responsable. Así le duela. Sus hijos son los responsables. El que tiene el amor de Dios y no se lo entrega primeramente a su familia, yo pregunto, ¿qué está haciendo entonces? Y lo mismo le digo a todos los que tienen esposa que no es creyente. ¿Por qué no está aquí su esposa, hermano querido? ¿Que usted no le predica? Ay, pastor, es que yo no tengo moral para predicarle a ella. Ahí está la cosa. Si usted no es capaz de predicarle a su esposa y decirle que el Cristo que lo cambió a usted lo va a cambiar a ella. No, pastor, aquí no soy capaz, aquí yo tampoco he cambiado. Entonces cambie. ¿Qué está esperando para cambiar? Israel puede decir, hemos cumplido. Hemos guardado su palabra, hemos mantenido su palabra. La podemos decir que la hemos retenido y cuidado y se la hemos entregado al pueblo que usted escogió para que la predique. Si ellos no la predican, ya es problema de ellos. ¿Y en qué problema está metida una iglesia que no hable del amor de Dios? Si usted y yo no hablamos del amor de Dios, ya estamos metidos en problemas. Yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Qué sería lo primero que Dios le dijera a Israel si hubieran dejado perder la Biblia en el transcurso de los milenios? Dios les hubiera dicho, irresponsables. Yo creí que ustedes podían y yo les dije que los ayudaba. Yo les dije que los libraría. Yo les dije que les daría la mano. ¿Por qué me incumplieron? Cobardes. Pero Dios no puede decirle eso a ellos, pero sí nos puede decir eso a nosotros. Ay, pastor, es que una pobre viejita como yo, que le duele hasta el pelo. Pero así como usted se mueve a vender gaseosa y a vender cigarrillos, también muévase a entregar un tratado. Sí, como usted corre, aleluya, a algo, también corra a decirles, y no se le olvide que hay un Cristo que le ama. A ese donde compró el pantalón, a ese que le hizo una fórmula médica, a ese que le dio un medicamento, dígale que hay alguien que los ama. A ese que entró a su taller, a ese que le pagó un trabajo, dígale gracias por pagar, pero acuérdese que hay un Cristo que murió por usted, hay un Cristo que quiere perdonarlo, hay un Cristo que quiere salvarlo. Ay, sí, explíqueme más. No sé más nada. Vaya donde mi pastor para que le explique. Pero por lo menos lo básico, dígale que alguien los ama y que alguien los puede cambiar y que alguien los puede dar vida. Y estoy predicando esta palabra porque este 2026 que tenemos por delante, ya, aleluya, a nuestros ojos, ya lo podamos palpar, ya lo podemos abrazar. Este 2026 Dios pueda disfrutar 150 predicadores que tiene sentados aquí en este templo.
Porque yo no sé entonces qué irá a hacer Dios con tanto vago en el cielo. Alabanza al que vive para siempre. Yo no sé entonces qué irá a hacer Dios, y lo digo con respeto, con tanto irresponsable en el cielo, con tanto apático en el cielo, con tanta gente que quiere que todo mundo se pierda. Ay, pastor, yo sí quiero predicar, pero que me manden al África. ¿A qué? A que te mueras de malaria. En el África pueden sobrevivir los que son del África. Pero usted sale de aquí, se va para el África y apenas va el avión comenzando a aterrizar, te empieza, ya tiene gripa, porque los zancudos le picaron ya en el avión. Los responsables de predicar en el África son los africanos. Los responsables de predicar aquí en esta ciudad es esta iglesia. Ah, no, pastor, que lo haga el retorno de Cristo, que lo hagan los pentecostales. No, Señor, lo debemos hacer nosotros, porque el Espíritu Santo se para frente a nosotros y nos dice: te encarezco delante de Dios que a partir de hoy, por favor, sueltes el candado que tienes en tu boca. ¿Por qué no ha crecido más la iglesia? Porque los que estamos aquí no amamos las almas. Hoy, pastor, no nos maltrate. Usted nos reunió para eso. No, Señor. Yo lo reuní para decirle que usted es un predicador de este tiempo, que usted es un hombre y una mujer de Dios para este tiempo, a la que Dios le entregó la palabra, a la que Dios le confió el mensaje y usted no lo entrega. Yo le pregunto a los que trabajan aquí como profesionales, ¿cuántos de los que llegan a su consultorio desconsolados, usted los deja ir igualito? Porque usted no es capaz de decirle: mire, esto es lo que enseña, lo que yo aprendí, pero hay otra medicina alternativa, más poderosa que la que yo le acabé de decir, y esa otra medicina se llama Jesucristo. Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Él dice, aleluya, habrá algo imposible para mí. Él dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo le pregunto a la iglesia: ¿por qué usted está aquí? Porque alguien le habló de Dios, porque alguien le habló del amor de Dios. Y yo le pregunto: ¿por qué alguien no está aquí? Porque los alguienes que estamos aquí no le decimos a alguien que Cristo los ama. No, pastor, ese es el deber. El deber es de nosotros. El precio ya fue pagado. El que la palabra la tengamos aquí, se pagó un precio. Y el que tengamos la palabra y el que no la prediquemos, nos puede meter en problemas a todos. Porque a todos Dios nos dice, verso 2 de 2 Timoteo capítulo 4. Por favor, yo quiero que usted lo mire. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo tengo predicadores y los predicadores míos están sentados. El que está predicando es uno de mis predicadores. Pero ¿qué está haciendo el resto de mis predicadores? Vamos por la calle, vemos un indigente en la calle y somos capaces de darle o de negarle una moneda, pero no somos capaces de decirle: joven, yo conozco uno que te puede sacar de ahí. Sí, ¿quién? Jesucristo, el que murió en la cruz. Él te puede sacar de ahí. Vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos para que el pastor ore por usted si usted no es capaz.
Pero esta iglesia necesita despertar. Porque Dios no va a traer gente de afuera para llenar la platea y llenar la gradería. Esa gente ya Dios la tiene sentada aquí, los que Dios va a usar. Pastoreé una iglesia. Me entregaron 15 hermanos porque el pastor la acabó con su mal testimonio, con sus cosas perversas que hizo en el pueblo. Y llego yo a pastorear. Y en el segundo culto entró un muchacho, un calvito. Se sentó. James lo conoció. No estoy hablando mentiras aquí. Se sentó. Oyó la palabra. La palabra lo tocó. La palabra lo cambió. La palabra le dio el gozo, ese mismo que usted tiene. Le dio la alegría, esa misma que usted tiene. Prendió la moto y se fue. 2 semanas después me trajo 70 personas a la iglesia. Trajo 70 personas a la iglesia. Llevaba de pastor 2 semanas y se me congregaban 80 hermanos. Si uno solo puede traer 70, ¿por qué 150 no podemos ganar uno solo? Si estos 150 que están aquí, que son 150 leones, que son 150 predicadores, que son 150 hombres y 150 mujeres de Dios, aleluya, que tienen una palabra más poderosa que la dinamita, más poderosa que una bomba atómica. Si usted abriera la boca y le dijera a alguien que hay un Cristo que lo ama y que lo quiere salvar, el próximo domingo necesitaríamos 150 sillas para la parte de arriba. Tan sencillo como eso. Porque los predicadores están aquí. Entonces yo pregunto, ¿qué hago yo con 150 predicadores en silla de ruedas? No, mi pastor, no nos ofenda. No te estoy ofendiendo. Israel pagó el precio para que tengamos la palabra. El deber de predicarla es de nosotros. El deber de entregarla es de nosotros. Si ellos pudieron, yo pregunto, el mismo que los ayudó a ellos a precio de sangre, a precio de su vida, no nos va a poder ayudar a nosotros entre tanto que venga una persecución imperial. Yo pregunto, ¿será que yo estoy equivocado al decir que yo tengo allí muchísimos predicadores sentados? No, no estoy equivocado. Y le digo algo más, Dios tampoco está equivocado. Dios sabe que cuando lo eligió a usted y lo trajo aquí, lo eligió con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que usted predique la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿puede usted? ¿Podemos todos los que estamos aquí levantar la cabeza delante de Cristo y decir, Señor, yo he cumplido? No hay persona que no me encuentre que no le hable de su amor. ¿Usted puede decir eso? Si no lo puede decir, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, a partir de hoy lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es tu deber. ¿Cuánta gente que murieron por una patria, que murieron por una colonia, antes de morir, cuando les preguntaron, ¿y usted por qué se metió a esto? Ellos dijeron, porque el deber me llamó. Porque el deber era más fuerte que mi convicción, que mi ego, porque el deber era más fuerte que mis creencias, porque el deber era más fuerte, aleluya, que mi propia alma. Y por eso yo me metí a eso, porque yo creí que yo podía hacer algo por Colombia. Yo le pregunto, ¿acaso habrá gente sentada aquí que pueda decir, yo puedo hacer algo por el reino de Dios en esta ciudad? Yo puedo hacer algo por la salvación de un alma. La respuesta debe ser sí. Usted puede hacer algo porque es tu deber. Si este pueblo pudo, este pueblo podrá. Predique la palabra, predíquela a tiempo, predíquela fuera de tiempo, predíquela en todo lugar.
que hoy toda persona que entre en contacto con usted, usted le haga saber que Cristo murió por él. Así no se convierta, así no venga a la iglesia, pero dígales que hay alguien que los ama, que hay alguien que los puede ayudar, que hay alguien que les puede arreglar su matrimonio, que hay alguien que los puede sanar, que hay alguien que les puede quitar la droga, que hay alguien que les puede quitar los vicios, que hay alguien, aleluya, que de verdad está interesado en ellos. Y en esta iglesia no debe haber viejita con artritis, ni viejito con artritis. Hoy le debemos quitar a nuestra lengua el reumatismo que tiene. Hoy debemos quitarle a nuestra lengua el candado que el diablo le puso. Y decir, Israel pudo, mi deber es hablar del amor de Dios. Pastor, y uno que no ha cambiado bien, no importa, usted también puede y aclárele a la gente, yo no he cambiado bien, pero estoy cambiando. Vamos a la iglesia, porque el mismo que me está cambiando a mí, también lo va a cambiar a usted. Hágase un predicador, hágase una predicadora, hágase una iglesia efectiva. A todo el que le venda un buñuelo, dígale que Jesús lo ama. A todo el que le venda penicilina, dígale que Jesús lo ama. Y a todo el que le pague por una consulta médica, diga que Jesucristo lo ama. Y al que le lleve, aleluya, un candado para que lo remiende, dígale que Jesucristo lo ama. Pero como iglesia tenemos el deber de responder a la llamada de Dios a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Póngase de pie, porque ya viene el culto de acción de gracias. Póngase de pie, iglesia, con ganas. Yo quiero que todos los predicadores que están aquí se pongan de pie. Y yo quiero que todos los predicadores y predicadoras que creyeron que Dios los hizo predicadores de verdad, no de mentiras, vengan al altar.